de la guerra, ya con los rusos. ¿Qué pasa en el pueblo? Bueno, yo vivo ahí con esta gente, digamos, en la casa esta, que tenía muchas comunidades, pero no me animo a moverme porque no tengo visión cómo sigue la situación de la guerra, cómo sigue todo. Ahí me quedo ahí unos días así a la expectativa, sin saber cómo ubicarme, qué hacer y cómo llegar. Desde ya no había ningún medio de transporte, no había nada. Hasta que pasaron 3 semanas por lo menos, no me acuerdo exactamente. Bueno, en un día llega una noticia de que en una carnicería hay carne de caballo, así que fuimos a buscar carne de caballo, lo comimos desde ya, porque además de la harina y de la cosa esta, otra comida prácticamente no teníamos acceso. Hasta que un día yo ya veo, me da la impresión que ya la cosa está bastante calma, como para que yo ya sé que Budapest lógicamente ya está también bajo dominio ruso, que decido averiguar cómo poder volver a Budapest. Y con ello, todo este tiempo, desde el episodio que yo tenía con esta señora Bartfay, que me vino a visitar como supuesta madre, yo no sabía nada de nadie, de mi familia ni de nadie. Así que es ahí donde yo ya empiezo a averiguar cómo se puede llegar a Budapest. Voy a la estación, trenes no hay, pero me dicen que los trenes de carga que van vacíos del frente para atrás, porque al frente van llenos con municiones y todo esto, permiten que la gente los aborde, los trenes de carga. Así que un día decido ir a la estación y ver si hay algún tren que va hacia Budapest y poder subirme a este tren. Esta señora, a la que yo digo, entonces para el camino, me preparó un pan bien grande y en un recipiente que se hacía café me llenó con grasa, así que y me dio una bolsa, de estas bolsas de papa, con 2 hilos, se hace como una mochila. Ahí metí el pan y alguna ropa que yo tenía, que yo no recuerdo qué ropa tenía. Y me voy a la estación para llegar a Budapest. El único dato que yo tenía era la dirección de esta señorita Bartfay, que yo tenía la dirección de ella, que era el contacto cristiano legítimo que sabía de todos nosotros, que era la testaferra del Eisenberg. Entonces, bueno, por fin averiguo de un tren que dice que va a Budapest, así que me subo a este tren. Esto estaba más o menos a 70 kilómetros de Budapest. Y en este tren, bueno, tren ya despacito, yo comida tenía. Y más o menos a las 24 horas el tren para en una estación que es así un poquito fuera de Budapest, como decir acá en Avellaneda, por ejemplo. Entonces yo averiguo, ¿y para dónde va a seguir el tren? Nadie sabe para dónde seguir el tren. Entonces yo decidí bajarme del tren e irme caminando a Budapest. Yo mucho Budapest no conocía, pero yo sabía que de esta estación había que tomar cierto tranvía para llegar a donde vivía esta señora, más o menos al barrio este. Tranvías no había, no es que yo podía tomar tranvía, pero podía preguntar por dónde iba este tranvía. Así que yo iba despacito con mi mochila ahí caminando, que era un trecho bastante largo. Me acuerdo que me senté en una plaza para comer, abro mi mochila, saco mi pan, ya se me acerca una señora y me ofrece lo que para mí era una fortuna por el pan. Yo dije, por las dudas, yo el pan no lo vendo, porque era como por la guerra, la comida y tenía cualquier valor, la inflación y todo esto, pero yo todo esto no lo sabía. Pero yo dije, yo por la duda, la comida yo me la quedo con eso, yo no sabía qué posibilidad hay de comida, qué posibilidad no hay. Así que de a poquito llegué a la casa de esta señorita,
Y cuando llegó esta señorita estaba todo sorprendida que yo llegué, porque francamente se ve que la familia suponía que yo no había sobrevivido. Como ellos ya sabían que ya en diciembre ahí liberaron, y ya era fin de abril y yo todavía no llegué, y era justamente Pesaj. Entonces toda la familia, mi mamá con mi hermano y mis tíos y toda la familia, habían ido al pueblo donde era originario mi tía, digamos, y los Eisenbergs, para pasar Pesaj allá, porque mi mamá estaba todo el tiempo en Budapest. Ellos vivían allá en aquella época, en este pueblo, que era una ciudad bastante importante, no era un pueblo. ¿El nombre? Debrecen. Entonces ellos y mi mamá estaba en Budapest pendiente a ver si hay noticias mías, a pesar que las esperanzas se les iban esfumando. Pero como era Pesaj, se fueron para allá. Y bueno, terminó Pesaj y llegó mi mamá, y es donde me enteré que, gracias a Dios, nuestra familia inmediata nos hemos salvado todo. ¿Cómo fue ese encuentro, Felipe? No lo recuerdo. No lo recuerdo ese encuentro. Y es ahí donde después fui con mi mamá. Resulta que mi mamá, cuando empezó todo este lío, ella alquiló un departamento con el nombre de papeles que ella tenía legítimos. Alquiló un departamento en Buda, no en Pest, y en este departamento ella escondía a mi tío con el cuñado. Ella, como cristiana, escondía a dos judíos. Entonces este departamento ella lo tenía, así que fuimos a este departamento. Bueno, es ahí donde empecé un poquito a retomar un poco la vida, porque desde el año 41 hasta el año 45 yo realmente no había estudiado, salvo cosas judaicas, no había tenido ninguna vida normal de cualquier adolescente, que sea humilde, que sea religioso, que no sea religioso, pero que está con su familia, que tiene algunas vivencias familiares, que pueda aprender lo más elemental. Yo ni siquiera tenía los estudios, tenía el 5º grado de primario, nada más. Bueno, es ahí donde yo empecé a retomar un poquito, así de poquito a poquito, una vida casi normal, digamos, de lo que es. Bueno, después de la guerra nadie tenía una vida 100% normal, pero un poquito ya estaba con mi madre. Ya con el tiempo empecé a estudiar, en Budapest, tratar de recuperar, porque yo, si hubiera estudiado normalmente, tenía que haber entrado a los 15 años en el sexto. ¿Y cómo veía usted la ciudad después de la guerra? ¿Cómo estaba Budapest? Y Budapest estaba destruida, los puentes -1 estaban todos destruidos, pero a mí esto no me importaba ni me afectaba, digamos. ¿Cuánto tiempo se quedaron ustedes en Hungría? Bueno, en Hungría yo me quedo después, como yo empecé a estudiar ahí en húngaro, yo a todo esto olvidé hablar el eslovaco, entonces que prácticamente no lo hablaba, no sabía hablarlo, y empecé en Budapest a estudiar. Tenía que dar todo libre para recuperar todos estos años perdidos, y entré en el 5º año de gymnasium, que es el secundario, todo después de muchos exámenes, de muchos estudios. Y me quedé estudiando, y después también di un libre gimnasio para ir recuperando y llegar a nivel de mi edad. Para estudiar siempre era bueno yo. Y me quedé ahí hasta el fin del 47. Pero me quedé no en mi casa, no con mi madre, sino con mi tío, que vivía en Budapest. Porque mi madre con mi hermano volvieron a Topolchany. Y mi mamá no quería que yo volviera allá, porque ahí realmente no había ninguna vivencia. Primero que había antisemitismo muy desatado, que inclusive había un pogrom después de la guerra,
Cuando ellos ya volvieron, se tuvieron que esconder, yo qué sé. En Topolchany no había posibilidad así de nada de judío ni de nada. En cambio en Budapest sí había vida judía un poquito, y yo iba a un secundario judío que era justamente un secundario que dependía del seminario rabínico conservador de Budapest, que tenía su propio secundario, que si para después quería no era obligación seguir rabino. Iba a este secundario judío integral, digamos, como acá hoy existe, y vivía ahí en Budapest. Ya ahí empezaba a vivir un poquito la vida de un adolescente que con muchas falencias, porque ahí recién me di cuenta lo poco que sabía yo húngaro, que me faltaba mucho en húngaro, por ejemplo, porque en la escuela hay una materia que se llama idioma, ¿no?, que es húngaro, que había poesía y gramática y todas estas cosas que yo no sabía nada. Bueno, eran todas falencias que yo tenía que ir, me costaba todo mucho más que a otro chico que hizo la escuela normalmente, y yo tenía que dar exámenes libres para recuperar años y todo esto. Pero dentro de todo, vivía en la casa de mi tío, tenía mis amistades, tenía mi vida, iba a los teatros, iba al cine, lo que hace un chico de 15, 16 años, no lo que hacen hoy los chicos de 15, 16 años, desde ya. Lo que hacían en aquella época los chicos de 15, 16 años en un ambiente ortodoxo, no muy ortodoxo, pero ortodoxo, hasta el año 47, cuando también mi mamá, ella tenía esta visión de no quedarse en Europa en general y menos en Topolchany en particular. Así que mi mamá tenía un hermano acá en Argentina que vino en el año 39, y mi hermana que estaba en Israel. Así que mi mamá empezó a tejer las redes para ver si nos vamos a Israel o venimos a Argentina, pero escaparse de allá. Yo todo esto estaba un poco ajeno a todo esto, lo cocinaba mi hermano, y mi mamá y mi hermano en esto colaboraba con ella, hasta que esto más o menos estaba cocinado. Consiguieron visa para Argentina, que era muy difícil, y más difícil para judíos todavía, y en fin, y todo, inclusive consiguió ciudadanía y pasaporte checoslovaco para mi tío, para que ellos también puedan venir. Todo, para esto mi mamá era una campeona, ella todas estas cosas sabía desenvolverse. Así que en diciembre de 47 yo me fui a Checoslovaquia para recibir mi pasaporte checoslovaco, y en marzo nosotros emigramos a Argentina. ¿Cuándo conoce a su señora? A mi señora la conozco en el año 56. ¿Cuál es el nombre? Matilde Nussen, la soltera. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos, la mayor es una mujer, Sandra, Beatriz, pero Sandra, lo de Beatriz lo puse yo, mi señora muy enojada por lo de Beatriz, porque Sandra era un nombre muy moderno en aquella época, hoy hay muchas Sandras. Entonces yo dije, quiero que tenga un nombre más vulgar, porque a veces los nombres, si son muy rebuscados, no sirven. A los 3 años después de Sandra nació un varón, Jorge Daniel, pero le decimos Dani. A los 3 años nació otro varón, Marcelo, que es el que ahora vive en Israel, que dice que él trajo el pan bajo el brazo, porque es cuando yo tuve la posibilidad de mudarme cuando él nació, me mudé a este departamento, que era un gran progreso. Y después, a los 6 años, nació el más chiquito, que es Adrián. Todos mis hijos son profesionales. Sandra es psicóloga, a pesar que no ejerce. Dani es ingeniero, a pesar que no ejerce, ingeniero industrial. Marcelo es contador, ejerce en Israel y tiene reválida, se recibió en Argentina, pero
tiene revalidado en Israel. Y Adrián es el más genio de la familia, pero que más problemas va a tener porque es físico. Le falta una materia para recibirse en física. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 5 nietos. ¿Cuáles son los nombres? 2 de mi hija, que es el mayor, es varón, es Martín Jonathan. También nosotros ponemos 2 nombres y después en vez de llamarlo por el primero, lo llamamos por el segundo, que es Jonathan, que es más alto, casi tan alto como yo, tiene 14 años. Tiene una hija, mi hija, que es Laura Karina, también me parece, Karina Laura, no me acuerdo ahora bien, es Karina, que nació con 900 gramos a los 6 y pico de meses. Estuvo 3 meses en incubadora. Realmente una cosa muy excepcional, está muy bien, tiene 10 años y está completamente superado este problema que en su niñez lo tenía. Después mi hijo mayor, que es Dani, tiene una nena de 6 años, Micaela, y un varoncito de 1 año y pico, medio, y mi hijo en Israel, Marcelo, tiene una nena de 8 meses. Quiere decir que los nietos están exactamente en el mismo orden que los hijos. Felipe, ¿por qué crees que se salvó? Yo me salvé por 2 cosas. Para salvarse, primero hacía falta un poco de visión y un poco de ganas de luchar, que es mi mamá lo que tenía en este sentido 100%, no dejarse abatir y no creer en los cuentos de hadas. Tener la visión y no creer, porque la gente se creía que en Topolchani empezaron a deportar en el año 42, y como había judíos, como yo ya comenté, que tenían excepciones, creían que es para los otros judíos, que a ellos no les va a tocar, y les tocó a todos. Y mi mamá enseguida, apenas entraron los alemanes, más que Hungría era un país donde los judíos no tenían problema, tenía la visión que acá no existe que los judíos se salven. Se salvó el gueto de Budapest de puro chiripá, como se dice en castellano. Entonces ella enseguida puso todo su empeño en esto y logró convencer a su entorno, que era mi tío y el cuñado de él, digamos, que además de que tenían la plata, que era también necesaria, que no hay otro camino que este para poder salvarse. Y lógicamente con la visión y la esperanza que esto no es definitivo, no es que nos tenemos que vivir eternamente en esta situación, sino sobrevivir hasta que la guerra termine. Y desde ya yo entiendo que en todas las cosas hay un poco de factor suerte. Suerte, destino, pero hay otros de los 52 chicos que yo comenté, que eran mis compañeros de clase, que yo sepa, nos salvamos 3. Así que no es así que uno dice se salvó. En Hungría la proporción de los salvados es mucho mayor, porque la persecución era mucho más corta, el gueto de Budapest se salvó. Pero la proporción de los salvados es muy chica, y más en chicos de mi edad. De mayores hay Brown, la proporción mayor. Que sí que la único, yo creo que ahí el factor predominante era, y desde ya, como diría que mi mamá luchó, como se dice, un tigre o un león que lucha por sus cachorros, para que no nos toque este desastre, a pesar que yo no sé cómo ella pudo ser tan pesimista, porque nadie sabía, por lo menos en aquella época en el entorno nuestro, no sabían de Auschwitz, no sabían de exterminio.
expresamente. Se sabía que los mataban a los judíos y todo, pero de un exterminio tan amplio, tan fuerte, se hablaba de campos de trabajo y todo esto. Y es justamente esto lo que yo digo: ¿cómo puede ser que tanta gente, que tantos judíos, gente mucho más inteligente que mi mamá, mucho más enterada de las cosas, de los que pasaban que mi mamá, se engañaban a sí mismos pensando esto, ellos se van a ir salvando porque por ahora les toca a estos, pero a ellos van a zafar? ¿Cómo puede ser que la gente aceptaba todo esto creyendo siempre en la buena voluntad de alguien y sin tomar por sí mismo las medidas necesarias para defenderse en la vida? Por eso a veces yo discuto ahora, voy a hacer un poquito de política, de la situación israelí, ahora con Netanyahu y Pérez y todo esto, y yo soy muy extremista quizás, porque yo digo que no, lamentablemente no se puede ceder, porque el que cede cree que cede y con esto consiguió la paz, y es mentira. Te respetan si te haces respetar, si no te haces respetar no te respetan, te tragan, y más que nada los judíos. Los judíos siempre trataban, estoy hablando en aquella época, en los lugares que yo conozco, no hablo de lo que no conozco, de pensar que si vamos a tener la ciudadanía húngara no nos va a pasar nada, si vamos a tener que el arizato nuestro nos da la protección no nos va a pasar nada. Y no pensaban que con la buena voluntad del funcionario de turno, el otro no se va a salvar, pero como él tiene acceso al funcionario de turno, él sí se va a salvar. Y no se salvó. Y es así como lograron matar a todos sin ningún problema prácticamente. Y es esto lo que yo digo cuando discuto sobre la situación del judaísmo actual, que no ayudó ni a los que vivían completamente asimilados, porque hay gente que dijo, no, nosotros vivimos como, vivían como en Hungría había mucha gente que vivía prácticamente, que ni sabían que eran judíos, se enteraron que eran judíos, ni contemporarizando ni nada, sino exigiendo sus derechos y no exigiéndolos de palabra, porque las palabras, en húngaro hay un dicho que no es exactamente, que dice pénz beszél és kutya ugat, la plata habla y el perro ladra. No digo de plata, pero digo de exigir con la supervivencia, pero no con palabras, sino con demostraciones de fuerza. Y por eso yo estoy apoyando la política de Netanyahu de no ceder, de hacer la paz, pero no a cualquier costa. Porque ya cuando él dice de ceder, ya están hablando, pero Jerusalén eterna es nuestra. No es que yo sea un patriota que me importa que Jerusalén sea Israel o no, pero voy al hecho concreto, que una cosa que nadie dice que hay que ceder, todos los que lo critican a Netanyahu dicen que no hay que ceder. Y se sabe si va a ceder, va a tener que ceder todo. De a poquito va a tener que ceder todo. Así que esto es la herencia que a mí me dejó esto, porque los sobrevivientes del Holocausto, queriendo o no queriendo, en cada uno le dejó su huella. Hay gente que se volvió religioso porque está convencida que Dios lo cuidó a él para que él se salve. Hay gente que abjura de Dios porque dice, ¿cómo Dios pudo permitir esto? Yo en lo que se refiere a Dios no me meto. Mi señora es religiosa y yo la apoyo y la ayudo, pero yo personalmente también diría, ¿cómo pudo Dios permitir todo esto? Pero no me meto con Dios, pero sí me meto con la gente. Así que la enseñanza que a mí me dejó personalmente el Holocausto es esto, que únicamente defendiéndonos nos van a respetar.
¿Quiere agregar algo más, señor Graus? Y yo creo que esto lo que yo quería agregar realmente es que, además de que yo ya comenté que yo entiendo que el mayor daño que me causó a mí toda esta época del Holocausto es que no tuve lo que todos los que saben dicen que es muy importante: una niñez feliz, una adolescencia realizada. Viví 5 años ascuas, no sé si está bien dicho. Viví 5 años, no digo que todos los días, pero permanentemente en el temor de que me pueden pescar, de que me pueden pasar algo, de que me tengo que privar, no, además de que por razones obvias de todo lo que conté, no tenía una vida familiar, pero aunque al margen de esto, aunque no hubiera tenido una vida familiar, quizás hubiera podido tener algunas otras vivencias que no las podía vivir porque estar siempre pendiente si me pescan, si me ven, qué me puede pasar, a pesar de, es increíble si uno piensa que yo tenía de 11 a 15 años, digamos, cómo uno está concienciado esto, cómo uno sabe de cuidarse, cómo uno instintivamente evita ciertas vivencias porque cree que le pueden traer ciertos peligros. Bueno. Y esto es lo que me quedó quizás como una herida como un minus de toda esta vivencia. Como una vez me dijo a mí un psicólogo acá, que tuve una entrevista con él, que él entiende que todos los sobrevivientes del Holocausto tienen que tener cicatrices que le quedan por vida. Bueno. Creo que con esto conté mi historia y la conté porque decidí que me gustaría, cuando yo conté a mis hijos hace poco cómo sobreviví, me dijeron mis hijos: qué lástima que no teníamos un grabador. Bueno, ahora tenemos un grabador. Muchísimas gracias por su claro, inteligente testimonio y por ese homenaje a su papá. Gracias. Gracias. Que es un bisabuelo mío, que supongo que está sacada en mediados del siglo pasado en Keshmark, o puede ser un tartabuelo y no un bisabuelo, y me llegó a través de algún pariente de Israel que no recuerdo bien quién es. Este es mi abuelo, Moritz Graus, que vivía en Topolchany, que lo conocí, lo recuerdo, murió en el Holocausto, y la foto supongo que está sacado en los años 39, 40, y nos llegó después de la guerra esta foto, alguna copia de esto la encontramos. Este es mi papá como soldado en la Primera Guerra Mundial, estaba en el ejército austrohúngaro en la edad de servicio militar, y la verdad no sé cómo nos llegó. Esta es una foto familiar, por la edad que yo tengo, supongo que sacada en 1931, está toda la familia, a la derecha, como ustedes ven, mi mamá, adelante mi hermana, mi hermano, y en mi padre, y en los brazos el chiquito, el bebito, ese soy yo. Esta foto, que supongo que está sacada en 1930 aproximadamente en Topolchany, están mi hermana, que está a la derecha,
Esther, y mi hermano Vela o Adalberto, que está delante en el trineo. Este es el metzebe de mi papá, que como saben está enterrado en el cementerio de Topolchani y está sacada después de la guerra por mi hermano, y después la trajo acá para que tengamos una foto de la metzebe. En esta foto estoy yo y mi hermana Esther, sacada en Topolchani. Por la edad, no recuerdo cuándo se sacó la foto, pero supongo que estará sacada en el año 41, 42, por la edad que yo tengo en esta foto. Esta foto la sacaron en Topolchani, en el colegio, en el 5º grado. La maestra justamente era hermana de un amigo mío y compañero también de clase. Yo estoy en el extremo izquierdo, prácticamente el primer varón que se ve, ahí bien escondidito estoy yo. La trajimos nosotros al venir acá a la Argentina. En esta foto de derecha a izquierda estoy yo, después mi hermano Vela, mi mamá y mi tío Deje, del que hablé muchas veces, que es el que nos apoyó tanto. Y la foto no es realmente una foto sacada en conjunto, que es una foto que se sacó de varias fotos o de varios episodios, una foto así compuesta para que estemos los 4 en la misma foto. La trajimos nosotros cuando vinimos, pero no puedo decir dónde ni cuándo ha sido sacada, porque cada una ha sido sacada en otra oportunidad. Esta foto está sacada en Budapest en el año 1946 en el parque de diversiones, y estoy a la derecha, el muchacho grande soy yo, y los dos, después sigue un primo mío que es Pedro, y el otro primo, que el chiquito, que es mi primo Felipe. La trajimos también nosotros cuando vinimos a la Argentina. Este soy yo, sacado en Budapest a los 17 años, una foto que iba a sacar para gestionar los documentos para venir a la Argentina, y lógicamente después la traje conmigo. Esta foto está sacada en Israel, es mi mamá, Malvina, sacada alrededor del fin de los años 50. La trajimos después, me la mandó mi hermana de Israel. Esta foto está sacada en Israel al principio del 66, en oportunidad que viajé y encontré a mi hermana después de no haberla visto 20 y pico años, desde el año 43, que era la primera oportunidad que tuvimos para reencontrarnos. Estoy yo a la derecha, en el medio está mi hermana y el lado izquierdo mi cuñado, perdón. Es mi hijo Marcelo, que vive en Israel, haciendo el servicio militar en Israel. La foto supongo que está sacada en el 1988, cuando hizo el servicio militar. Este es mi hijo Marcelo y la señora Yonit, en el casamiento de ellos. Se casaron viven en Israel y se casaron en el año octubre del 93. Esta es mi nieta Shir, que es hija de mi hijo Marcelo, que vive en Israel. Nació en febrero de 96 y la foto esta está sacada, supongo que en agosto del 96. En esta foto estoy yo y mi señora Matilde, en ocasión de mi visita después de 50 años a Topolchani. Este es el frente de mi casa natal, donde vivimos hasta que nos tuvimos que escapar. Cuando la sacamos en mayo de 96, cuando visité mi ciudad natal. Aquí
aquí aprovecho para presentar a mi familia. A mi derecha está mi señora Matilde. Atrás mío, sobre la izquierda, el primero es mi nieto Jonathan. Después está el padre, que es Isidro, mi yerno. Al lado está la señora Sandra. Al lado está mi nietito Alexander, con el padre en los brazos, que es Daniel. Al lado de él está la señora de él, Débora, mi hijo menor de Adrián. Al lado del hijo, mi nietita Karina, y adelante está mi nietita Micaela. Y a mi izquierda está mi suegra Esther. Estercita. Hable. ¿Puedo hablar? Bueno, voy a hablar poquito. Tengo 2 hijos de oro y un yerno de brillante. ¿Basta? Bueno, ¿Ya está? yo quiero hablar como hijo de un sobreviviente y que lo siento realmente como una carga como una herencia. ¿Qué es lo que pude razonar o aprender de eso? Es cómo luchar contra eso, es siendo más judío, dentro de lo que cada uno entienda como ser más judío, y que el judío no puede depender de otra gente, defenderse solo, en Israel, en Argentina, donde sea. Lamentablemente siempre va a haber un arma, y que el judío sea el que empuñe ese arma. A ver, Sandra, no sé si... Bueno, yo quería decir algo acerca de mi papá. Quería contarles que es muy difícil explicar cómo es mi papá en palabras, pero se habrán dado cuenta porque estuvieron escuchándolo un rato largo, que es una persona muy inteligente, muy culta, pero lo más importante es que es muy, muy buena persona y es respetado por todos mucho. En la tradición judía hay un dicho que más o menos dice así: el que mata a una persona mata a un mundo, ¿no? Bueno, acá lo podemos ver. Gracias a Dios lo tenemos acá con nosotros, estamos todos juntos. Gracias.